Esto fue en donde se quedó la Virgen de Guadalupe. Miren, yo les voy a decir que tengan mucho cuidado con la basura que ven en internet. Aquí en YouTube y en Facebook hay muchas cosas importantísimas e interesantes, pero también hay mucha basura y también hay mucha gente basura que sube cosas que no son ciertas para confundir a los católicos. Pueden debatirme mil cosas de la Virgen de Guadalupe, pero no pueden debatirme los milagros que suceden en ella misma. ¿Cuál es el milagro más grande de la Virgen de Guadalupe? Permanecer por casi 500 años en una tela de maguey. ¿Cuánto dura una tela de maguey? Un costal. Díganme por favor, ¿cuánto dura un costal de istle con el que cargan las mazorcas? ¿Cuánto les dura bien? ¿Unos 50 años no les dura? Unos 5 años a lo mejor dura el costal de istle. Bien. Donde guardan ustedes las mazorcas, ¿o no es así? Y las llevan pesadas. A ver si ahora el día de la Virgen de Guadalupe me voy a conseguir un costal de istle para enseñarles. Con ese istle estaba tejido el ayate de Juan Diego. Istle. Y ahí la Virgen de Guadalupe se quedó estampada. Mucha gente dice, es que la pintaron los españoles. ¿Cómo se te ocurre que alguien la pintó en istle? Un buen pintor hubiera dicho, yo no voy a pintar en istle, yo voy a pintar en manta, voy a pintar en un fresco, en un lugar digno. ¿Cómo voy a pintar en istle? Eso no sirve. ¿Cómo voy a pintar allí? Segunda cosa, la Virgen de Guadalupe tiene casi 500 años y no se ha borrado ni los colores ni la textura. La Virgen de Guadalupe se les cayó una vez cuando andaban limpiando el marco, se les cayó una botella de ácido. Si ustedes ven a la Virgen de Guadalupe de frente, del lado derecho de ella van a ver como una mancha negra que se está quitando. Eso es ácido, imagínense nomás. En lugar de que ese ácido la hubiera corrompido, se está desapareciendo. La Virgen de Guadalupe, en los tiempos de la cristera, en una guerra civil contra la iglesia muy fuerte, una persecución que hubo en México de 1527 a 1529, estaba corriendo gran peligro la Virgen de Guadalupe. Entonces los sacerdotes de entonces tomaron a la Virgen de Guadalupe como si fuera esta tela y la doblaron a la Virgen para esconderla. La doblaron. Una tela de más de casi 500 años. Y estuvo doblada por un tiempo. Si ustedes ven a la Virgen se ve. Otra cosa impresionante es que parece que el ayate de Juan Diego era muy grande y estaba hecho de 2 partes. Si ustedes ven a la Virgen de Guadalupe, ella está así. Entonces en esta parte se ve como una unión. Quiere decir que el ayate de Juan Diego estaba tejido en 2 partes y unido. Y no se ha ni desabrochado, ni desenredado, ni despintado. ¿Quién tiene algo de hace 500 años? ¿Cómo es posible? Le han hecho estudios de rayos X y algo sorprendente es que no saben de qué está pintada la Virgen. Esos colores que tiene la Virgen de Guadalupe, el azul verde, el rojo, los colores de su piel, no eran colores propios que existieran en esos tiempos. ¿De dónde salieron esos pigmentos? ¿De dónde salieron esas pinturas? ¿Quién creen que pintó a la Virgen en el ayate? La mano de Dios. Por eso Juan Diego va a ser un gran mensajero. La Virgen de Guadalupe que ustedes y yo vamos a ver a la basílica de vez en cuando, esa imagen por la que ustedes pasan abajo en esas escaleras o en esas caminadoras que están abajo y que vemos a la Virgen ahí, es la misma que Juan Diego trajo consigo
cuando la Virgen le regaló las rosas. Juan Diego nunca supo que abajo de las rosas estaba la Virgen. Él llevaba las rosas y bueno y obediente tapó su ayate para que nadie viera lo que llevaba, hasta que se las dejó al arzobispo. Yo les invito a todos ustedes que seamos un poquito más humildes, que no vean basura en internet. Hay mucha gente que tiene mucho odio a nuestra fe y que pervierte y dice cosas muy graves contra la Virgen de Guadalupe. Pobres de esas gentes que tienen podrido su corazón y que tienen mucho odio. Yo les invito a ellos a que respeten nuestra religión y nuestra fe, nuestra creencia, y que veamos en la Virgen de Guadalupe a la Virgen María del cielo, nuestra Madre, aquella señora que quiso quedarse en medio de nosotros, pueblo mexicano y de toda América. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos indígenas, puros, de sangre y hueso, como ustedes en este pueblo de Acatlán, que son mexicanos originales, limpios de sangre de otro lugar. Que Dios nos bendiga. Y bueno, les puedo hablar horas de este tema, hoy nomás les hablé un poquito. Juan Diego se dice que murió 18 años después, más o menos en el 1548. La Virgen de Guadalupe se aparece en 1531. Dice la historia que Juan Diego se va a mudar a vivir ahí, a un lado del cerrito, y allí Juan Diego se va a dedicar a ser un catequista, a recibir a toda la gente que iba a ver a la Virgen y explicarles lo que había pasado. Era un laico y se va a quedar allí a vivir y a predicar las cosas y los milagros de María de Guadalupe a la gente que iba, hasta en su muerte en el año de 1548, 18 años después de las apariciones.